Y hoy tenemos aquí a plató a un viejo amigo de esta casa de Telesitio, también del otro programa que hacíamos antes de Extra Faller, y qué mejor que él para estar aquí porque celebra este año su 70 aniversario. Muy buenas tardes, Álvaro Moliner, es indumentarista. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Y además él se ha traído a una de sus chicas, podemos decirlo, que él ha vestido, que es Virginia Silla, corte de la Fallera Mayor de Valencia 2009. Marta Agustín, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, aunque algunos ya conocemos la trayectoria de Álvaro Moliner como indumentarista, cuéntanos cómo comenzó exactamente la empresa. Bueno, la empresa nace en el año 1939, la comienza mi padre y el primer establecimiento es en la calle San Vicente, en el número 20 y algo, en un entresuelo. Ahí es donde comienza la trayectoria de Álvaro Moliner por mi padre en el año 1939. De ahí, en el año 1946, pasamos al lugar donde hoy nos encontramos, en la pasaje Ripalda número 18. Allí es donde empezó a crecer la empresa, donde empezó a crecer la familia. Y bueno, allí es donde ha sido los éxitos de la empresa. Así es donde empezó un poco la trayectoria de Álvaro Moliner. Y Álvaro Moliner, el que tenemos aquí, ¿cómo él empieza a interesarse por el mundo de la indumentaria valenciana? Bueno, siempre en la casa se ha vivido un ambiente con el tema de la indumentaria, porque ya mi padre trabajó en la labradora, empezó trabajando en la labradora, una tienda que data de 1870, por ahí. Bueno, ya empezaron con el tema de mantones, empezaron con el tema un poco de indumentaria. Y a partir de ahí, bueno, pues siempre se le tomó mucho cariño a este tema, los mantones, las mantillas, los trajes. En aquella época, estamos hablando de los años 40, 50, que, bueno, todavía no tenía la fuerza que hoy tiene la indumentaria. Pero bueno, desde siempre se le ha dedicado mucho cariño al tema de los trajes, a todo el tema regional. Bueno, Virginia, tú que te has puesto en las manos de Álvaro, cuéntanos cómo es Álvaro como indumentarista. Como indumentarista es bastante profesional. Yo me acuerdo que lo conocí hace 2 años, cuando fui Fallera Mayor de mi falla, y fuimos a la tienda a mirar un traje, y desde el primer momento es lo que quieras, lo que necesites, como tú quieras, y siempre te da una idea de todo, te da una idea de los diferentes corpiños que quieres tener. Entonces es un gran profesional que, junto con todo el equipo de allí de Álvaro Moliner, pues es magnífico. Sí, porque además es un equipo bastante grande. Nosotros pudimos comprobarlo hace un par de meses, que estuvimos allí dotoreando un poquito en Álvaro Moliner. Pero ¿qué tipo de consejos ha dicho? Que él da consejos sobre corpiños, sobre manteletas, supongo. ¿Qué cosas te decía a ti cuando tú fuiste a hacerte ese traje? Sobre todo me decía que los 2 trajes, porque allí me hice 2, tenían que ser completamente diferentes. Entonces te da el detalle de cómo poner la manteleta, te da el detalle de la manga, el detalle del broche, ¿sabes? Te dice que todos los corpiños y los trajes tienen que ser completamente diferentes, y junto con Bárbara, que en ese caso fue quien me lo hizo, te daban ideas de cómo ir haciéndolo para conseguir un gran traje, que es los 2 que tengo. O sea, que a lo mejor tú ibas con una idea y exactamente, tú ibas con una idea y él poco a poco te decía, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces lo otro? ¿Y por qué no te ponemos un botón en la manga? ¿O por qué no te hacemos? Y te decías, pues vale, pues sí. Entonces te da esa exclusividad de Álvaro Moliner. ¿Y qué tipo de relación, Álvaro, te gusta tener? Pues yo creo que ya no clientas, sino casi amigas. Bueno, la verdad es que, bueno, como Virginia ha dicho, pues bueno, es más la relación que del mero cliente, digamos, proveedor, ¿no? Hay algo más, porque llegas un momento a tener ese feeling que nos conocemos y nos comprendamos mutuamente, tanto el cliente como nosotros. Entonces, bueno, cuando llega ese momento, pues prácticamente ya todo va sobre ruedas, ¿no? Yo he de dar fe porque además yo fui a ver a Álvaro poquito antes de la preselección de las 13 candidatas para Fallera Mayor de Valencia, y creo que tenía alguna y estaba bastante nervioso también. Sí. No sé si al final salió alguna, eso ya no lo sé. Bueno, salieron dos. ¿Dónde está? Y efectivamente Carmen Seguí y Beatriz Hernani, las 2 están en la corte. Pero bueno, ahora que estoy tratándola, bueno, la verdad es que para mí cualquiera de ellas es maravillosa. Sí, porque además ese día también recibí la exclusiva, aunque nos callamos un poquito para dejarlo bien, que iba a ser el indumentarista oficial de la Corte de Honor.
¿Cómo fue el momento en que te dijeron que ibas a serlo? Bueno, yo me presenté por el mes de noviembre, estuve hablando con Vicente Fallos, le dije mi intención, que era el aniversario, el 70 aniversario, y que me gustaría pues, confeccionar los trajes de la Corte de la Fallera Mayor. Bueno, pues ahí empezó esos 5 o 6 meses de espera, hasta que al final pues, me llamó y me confirmó que sí, que los iba a hacer yo. Bueno, pues para mí culminó, pues no sé, esa ilusión que tenía por poder hacerlo y que se uniera a esa celebración del 70 aniversario. Fue una alegría grandísima, desde luego. ¿Tú, Virginia, crees que la Junta Central ha acertado con esa elección? Muchísimo, la verdad. Yo me acuerdo que cuando me lo dijo le dije, tendría que haber sido de la Corte Un año después. este año, porque seguro que las chicas van a llevar muy a gusto, que sobre todo eso es importante, muy a gusto los trajes, y con la profesionalidad que él tiene, ya veréis el impacto que van a tener. Sí, porque además ha llamado mucho la atención esos cortes, esos 2 cortes de las telas. Álvaro ya los tendría vistos, ya les había echado el ojo. ¿Qué opinión tenéis los dos de esas 2 telas que van a lucir este año esa corte de honor? Bueno, el primer traje es un traje de seda natural, un traje estrecho de Vives Marí, es un traje extraordinario, muy bonito, muy colorido, bueno, muy a lo que requiere el 19. Donde verdaderamente hay un cambio importante es en el segundo traje, que hemos buscado pues esos fondos oscuros con plata, que es muchísima novedad este año, que nunca la Corte había llevado un traje de plata. He tenido la gran suerte de que este año Junta Central Fallera accediera a llevar un segundo traje de plata. Yo, vamos a ver, el resultado creo va a ser maravilloso, porque los trajes son una verdadera encanto. Yo tengo ganas de verlos a todos en la calle, porque yo creo que van a romper con todos los esquemas. ¿Y tú, Virginia, qué piensas de esa innovación que quiso hacer o que ha querido hacer Vives y Marí? La verdad es que los 2 trajes son completamente diferentes. Los primeros son más tonos pasteles, y los segundos, como dice él, son tonos mucho más fuertes. Yo creo que los segundos trajes van a impactar muchísimo por eso, porque no están acostumbrados a ver trajes de plata, nunca se ha llevado un aderezo plata en la Corte, entonces también va a dar un poco esa exclusividad a la Corte y ese protagonismo a la Corte, y va a quedar muy, muy especial y muy bonito. Que además es lo que decía Virginia antes, que a Álvaro le gustan mucho los contrastes y bueno, lo has conseguido. Sí, bueno, efectivamente, mi idea era, cuando efectivamente me confirmaron que iba a ser el indumentarista oficial, al momento me puse a hablar con Vives y Marí, tengo una gran relación y a partir de ahí empezamos a elaborar lo que iban a ser los trajes. Yo le propuse, porque en su carta de colores vi esos colores, pues los tabacos, los granates, estos colores más oscuros, y yo tenía ya una idea preconcebida de lo que me gustaría. Se los puse a ellos y nada, bueno, no duraron un momento, ¿no? A partir de ahí pues ya se buscaron los dibujos. Creo que hemos encontrado un dibujo perfecto para este tipo de traje. Luego dijimos, bueno, pues todos unos oscuros, los otros todos claros. Y así lo hemos hecho. Creo que van a quedar unos trajes espectaculares. Y luego muy distinto a lo que se ha visto pues, durante los últimos años. Y volviendo a ese 70 aniversario, porque esto es como una guinda, ¿no?, a ese aniversario. ¿Qué otros actos tenéis previsto? ¿Tenéis previsto algún acto para conmemorar este centenario, iba a decir, no, este aniversario? Este aniversario, bueno.